Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Nuevamente con ustedes está Andrew Villeda y una invitada de excelencia. Con nosotros ahora está la doctora Eugenia López, historiadora salvadoreña con estudios de historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, de historia moderna y contemporánea en el Instituto Mora, también en México. En México, sí. Y doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán, también en México. ¿Y mexicana, Exacto. doctora? O sea, Estuve un tiempo largo, unos 15 años viviendo en México. qué genial. Y entonces lo aproveché para hacer estudio de historia. Está bien. Y también actualmente directora de la Academia Salvadoreña de Historia. Sí, sí. Fundadora del Comité de Memoria del Mundo de El Salvador, adscrito a la UNESCO, y creadora del Archivo Oral de Procesos y Movimientos Sociales de la Historia Reciente de El Salvador. Y profesora e investigadora en la Universidad de El Salvador. Desde el 2005. Maestra tuya, profesora Sí. tuya. La mayoría de nuestros invitados son nuestros Sí, docentes, entonces como que ya ven, por eso vamos por ahí. Ahora les vamos a hablar, seguimos con los temas de independencia, ya ahorita ya a finales, ya ahorita la gente está quitando, ya pasó el desfile, ahorita ya están quitando los papelitos de los próceres, están quitando todo eso, bla, bla, bla. Y nosotros seguimos hablando de independencia, pero desde una perspectiva de historiadores, una perspectiva que no muchos conocen, etcétera. Y por eso el tema de ahora es ¿qué ondas con las revueltas populares durante la independencia? Porque hubieron revueltas, hubieron relajos. Siempre voy a recalcar y recalcamos que la independencia no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, doctora. Sí, un proceso. Pero antes de comenzar con la plática en esta ocasión, yo quiero felicitar a los estudiantes de la carrera de Historia por esta iniciativa tan interesante. Conozco los trabajos anteriores y han pegado muchísimo entre los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales. Y bueno, también felicitar y agradecer la alianza que los estudiantes de historia han hecho con la radio universitaria. Pues es un apoyo importantísimo. Bastante. Divulgar la historia por estos medios o por todos los medios posibles es una necesidad, digamos, básica para este país, sobre todo que es muy poco los espacios para divulgar historia. Sí, Sí. y más que todo por el tabú que se maneja, que la historia es aburrida. ¿No? Sí. Entonces queremos nosotros enfocarnos en, no, la historia no es aburrida. Y creo que acá, tras cámaras y todo, se ríen cuando empezamos a hablar de que la historia acá, de repente decimos, no, hombre, que a Pedro Alvarado lo dejaron patojo. Sí. Entonces contar acontecimientos, hechos y todo de una manera diferente, que las personas se entiendan y todo, Sí, sí. pero siempre basados en fuentes. Sí. Primero entonces contar que la plática de hoy, Kevin, la vamos a hacer sobre la base del libro que produje, que hoy por hoy tiene esta versión, la publicación de la Universidad de El Salvador, que por cierto está a la venta en la librería universitaria y casi es un precio simbólico, vale $2, de tal manera que podemos adquirirlo, Claro. digamos, fácilmente. Y tengo también esta versión, la primera, que fue la que publicó la Universidad Tecnológica. Y bueno, contar también que este trabajo lo hice en pandemia precisamente. Este libro. Cuando todos estábamos Encerrados. encerrados con la angustia de que ya nos iba a pegar el COVID. Y bueno, me encerré para trabajar. Por suerte, además, tenía entonces fuente suficiente. Ya había, bueno, yo años atrás he estado visitando varios archivos, el Archivo General de Centroamérica, el Archivo Nacional de Costa Rica, el Archivo General de la Nación de México, el Archivo General de la Nación de acá, en fin, varios archivos, y tenía recopilado mucha información.
y con eso pues armé este libro. El trabajo. También quisiera contar que la idea primera que tuve de este libro y sobre la reflexión, que bueno, en aquella época de pandemia encerrados reflexionábamos mucho, creo yo, y entonces una reflexión que tuve fue poder aprovechar ese espacio para escribir un libro, y desde hace mucho tiempo venía pensando que necesitamos avanzar más y mostrar más nuestro trabajo con el apoyo de la pedagogía. Cierto. Entonces el libro trata de dirigir, y está dirigido sobre todo a los estudiantes incluso de primarias, de secundarias, que todavía están comenzando su formación, que conocen muy poco de la historia, de tal manera que el libro puede ser leído por amplios sectores de la sociedad, precisamente con la finalidad de llegar a un público, digamos, no especializado. Sí, ¿no? Eso no quiere decir que el libro tenga una visión general, sino exacto. también la idea fue hacer un análisis complejo como lo es la historia misma, pero también bajo un lenguaje y una perspectiva más hacia un público más amplio. Exacto. Es casi lo mismo que buscamos con el podcast, que la gente nos entienda de historia. Pero el tema de la comunicación, que muy poco a veces desde la academia lo manejamos muy bien, pero ahora por eso les decía, es felicitarlos porque están usando muy bien las redes sociales. Gracias, doctora. La comunicación para nuestras carreras, para la historia, es importante. Sí. Sí. Me mencionaba que para hablar de estas revueltas que se dan en la época de independencia, en la época colonial, hay que hablar de un panorama general. Sí, es que sí, yo quería decir, bueno, el libro tiene esta perspectiva precisamente pedagógica. ¿Qué quiere decir? Es decir, en los últimos tiempos los historiadores hemos tendido más a hacer estudios digamos, abonando hacia un tema preciso. Sí. Y entonces, bueno, conocemos estudios de colegas y, digamos, alguien está trabajando las Cortes de Cádiz, otros diputaciones provinciales, otros revueltas, otros las élites. Y se producen muchos artículos puntualizando y profundizando, que es importantísimo que se profundice, pero pensé yo, faltaba un texto que pudiera dar una visión amplia, de conjunto, de tal manera que, y entonces, bueno, cada uno de los historiadores debatimos y cada uno tiene tesis, hipótesis, claro, y fundamentos a veces contradictorios, y entramos en debate. Entonces, aquí en el libro es de conjunto y he planteado mis propuestas de cómo ver la independencia. De tal manera que, y digo, cuando digo de conjunto, estoy hablando de que es un libro que nos permite ver, como tú decías, Kevin, el proceso de independencia, desde la crisis del antiguo régimen, de la monarquía católica, a la independencia absoluta y las líneas que abre esa independencia absoluta para el nuevo Estado moderno hacia a través de la República Federal. Y entonces también se ve todo ese proceso en conjunto, se va explicando procesualmente también en el libro, y vemos también en el libro, digamos, quiénes son los actores sociales de esta independencia. Hemos tendido en algunos textos a hablar de las élites nada más, y hoy en día los historiadores cada vez más hemos ampliado esa mirada y estamos viendo también que fueron indígenas, fueron mulatos, fueron ladinos, fueron todos los distintos sectores, fueron españoles incluso, criollos.
Y también hay diversos planteamientos de independencia. Hay planteamientos locales o sectoriales o por estamento. Una cosa es la idea de independencia que se planteaba desde la ciudad de Guatemala, otra desde las provincias, o o los intereses que tenían, digamos, los indígenas y los mulatos para jurar o apoyar la independencia también eran a partir de sus propios intereses. Exactamente. Y eso siempre va a estar a flote, los intereses que tenían y el por qué se va consolidando, o yo siento dando este proceso de independencia. Es como poner una olla, meter ahí los ingredientes y empezar a moverlo hasta de repente, boom, tener algo, pero no fue de la noche a la mañana, como lo repito. Y algo que quiero recalcar, y lo vamos a hablar más adelante, doctora, casi en el segmento 2, es sobre que usted mencionaba una independencia absoluta, porque para nosotros, el 15 de septiembre, pero la primera constitución, el acta de independencia de 1821, bla, 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 pero las personas no saben que esa no fue la independencia absoluta, porque después viene un solo relajo. En el segmento 1, ya vamos a retomar esa parte, doctora, está el levantamiento indígena. ¿Cómo es que sucede este levantamiento indígena? Yo creo que ya estamos hablando de entre 1812 y 1820. Sí, quiero decir que como parte de ese proceso de independencia hubo el camino por las revueltas populares. También estuvo el camino por la vía militar. Esto queda muy claro con toda esa lucha que se dio en el marco de la anexión a México, la negativa que tenían unos y el apoyo que tenían otros. Pero también a través de otras formas como el de los grupos, digamos, políticos, las élites políticas, negociando entre ellos y negociando, incluso la negociación entre élites, digamos, comerciales y políticas con los pueblos de indios, de ladinos. Esto quedó muy claro, digamos, precisamente cuando se están formando los ayuntamientos en esta época precisamente también de la independencia, cercana a la declaratoria de independencia, con relación a el apoyo que iban a tener estas élites que estaban impulsando la anexión a México. Buscaron a través de la negociación el apoyo de los pueblos de indios, de mulatos, para formar el ejército que se formó. Bueno, el ejército no es como un ejército que hoy podemos ver en nuestros días. Totalmente. Sí. Con sus uniformes impecables. Exacto, no, pero bueno, fue una primera imagen de un ejército en estas regiones. Y hablar también de esta revuelta, doctora, nos lleva también a la conspiración que hubo en San Salvador en 1814. Sí. Bueno, ahí van a sonar nombres que para muchos son nuestros próceres, que en el 14 creo que meten preso a la mayoría, ¿verdad? No. En el 14 sí, pero sí, eso precisamente en cuanto a las revueltas populares, yo decía que fue un camino, incluso no solo un camino de indígenas, de mulatos, sino que también de criollos. Hay un conjunto de motines, de revueltas, de alzamientos que se dieron a lo largo en todo el territorio centroamericano, es decir, estoy hablando de alzamientos en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en San Salvador, en Nicaragua. Y son motines, en algunos hay una alianza criollos y pueblos y barrios de mulatos y de ladinos. En otros, como es el caso del 1811, quiero decir que mi propuesta es ver que, y bajo los estudios, el estudio de fuentes documentales, no fue conducido como la historiografía ha tendido a plantear, que fue conducido por criollos, y que fueron barrios de ladinos e indígenas los que apoyaron esos levantamientos por la prisión o por la amenaza de prisión
a algunos curas como José Matías Delgado y los Aguilar. Esto, esculcando en los archivos, pude encontrar documentación que me mostraba que estos movimientos tuvieron otra naturaleza. Y precisamente está planteado acá, y esta investigación del 1811 la he estado haciendo desde hace unos 10 años aproximadamente. Bueno, y los primeros artículos sobre eso aparecieron ahí por el 1811 precisamente. 2011, perdón, ya me estoy moviendo en los siglos. En el 2011, es decir, cuando empezábamos a hacer estos festejos del bicentenario del 1811. Entonces, lo que quiero decirte es que en el caso del el famoso 5 de noviembre de 1811, para empezar, no fue un solo día. Fue una explosión de motines, de barrios, de indios y de ladinos y de mulatos en distintos lugares de lo que en aquella época era la Intendencia de San Salvador. Vamos a ver que hubieron motines en la ciudad de Metapán, en la ciudad de Santana, en la ciudad de San Salvador, que fue el primero que estalló, en la ciudad en Santiago Nonualco, en Usulután, en Chalatenango ya no prosperó, pero se estaba organizando. En San Miguel también se estaba organizando, pero ya no prosperó también. De tal manera que pude ver a través de los documentos, y puedo decirlo así, como una red de motines. Estaban comunicados. ¿Y por qué lo digo? Es interesante que los planteamientos de los diferentes motines son similares, y la forma como fue el alzamiento, todas las acciones que hicieron fueron similares. Claro que el de San Salvador tuvo una particularidad mayor, distinta, y mayor impacto, porque precisamente los barrios de la ciudad estaban pidiendo la renuncia del intendente. Sí. El intendente era una figura de aquella época que es similar o era representativa a lo que hoy es el presidente de la República, la máxima autoridad de lo que era la Intendencia de San Salvador. En aquellas épocas era nombrado desde España. La monarquía española nombraba y era un español. El asunto es que en el 1811 hay un contexto político muy interesante. Ya ha iniciado ese proceso de crisis de la monarquía desde antes del 1811, en verdad, pero el 1811 es un parteaguas importante cuando el rey Fernando es tomado preso por la invasión napoleónica que venía de Francia, y bueno, está preso en Francia. El pueblo español se levanta en armas y se genera una posibilidad de armar un nuevo gobierno en la ausencia del rey. Y es precisamente que se abren las cortes que viene siendo como un congreso. Está renovándose la monarquía, está modernizándose la monarquía, y el fin era introducir una nueva forma de gobierno dentro de lo que era el ámbito de monarquía. Esto lo digo porque tiene mucho que ver con estos motines, porque en febrero de 1811, las Cortes acordaron ponerle fin al tributo indígena en toda la América, de tal manera que este decreto, y además hubo otros decretos, como por ejemplo el decreto de ya no los indígenas, ya no se autoriza, ya está negada la forma de servicios personales a instancias como por ejemplo a la iglesia, al cura. De tal manera que esto fue en febrero. Acordémonos que las comunicaciones no son como ahora en menos de un segundo ya tienes el dato. Allá no,
los decretos fueron firmados y enviados en febrero, pero acá fueron recibidos allí por agosto más o menos, vía México y después Centroamérica y después a los pueblos, bueno, de tal manera que allí a partir de septiembre hacia abajo empezó a conocerse en estas tierras de Centroamérica, en los pueblos también de indígenas y de ladinos, que ya no había que pagar tributo. Pero entonces dijeron, ¿y cómo es esto? Si nos siguen cobrando tributo. Ajá. Bueno, esa fue una de las razones de indignación por parte de estos pueblos, pero habían otras más. Claro. Una o otra más era que el intendente, y precisamente por eso quisieron que ese intendente saliera de San Salvador, porque había mucha represión en cuanto a el pensamiento opuesto que se pudiera tener entre la población contra Fernando VII. Porque recordemos, como digo, está preso, hay un nuevo gobierno en España, el gobierno francés de José Pepe Botella, como le llamaban, ¿verdad? Pero también estaba el gobierno insurgente. El insurgente era el que más conducía la comunicación con América y era pro Fernando, de tal manera que había muchas personas en las sociedades de aquella época que podían estar a favor del gobierno de la monarquía de Pepe Botella o otros de la insurgencia, de tal manera que había mucha vigilancia de lo que se pensaba, de lo que se decía, y bueno, los pueblos habían estado demandando cosas y el intendente tenía presos ya a gente de los barrios de San Salvador. También pasaba que estaban cansados de pagar alcabala, las cajas de comunidad era una instancia de los pueblos, sobre todo de indios y de ladinos y también de mulatos, que estaban obligados a ahorrar en sus pueblos. Por eso se le llamaba cajas de comunidad, que eran cajas de ahorro. Y era precisamente una caja de madera donde guardaban sus ahorros. Todos aportaban en el pueblo para esta caja de comunidad para pagar el tributo que se cobraba antes, para pagar el profesor de la escuela, si había escuela, para pagar al cura cuando llegaba a dar servicios, en fin, para gastos como esos, para otro tipo de impuestos, pero también para las necesidades del pueblo. Si había una crisis, si había un difunto que no tenía dinero ni para la mortaja, entonces ellos decían, de aquí sacamos para apoyar a esta familia. Resultaba entonces que como en Madrid en España había guerra, la insurgencia para apoyar para exigir que liberaran a Fernando VII y para contrarrestar al nuevo gobierno francés que estaba en España, habían mandado a pedir las Cortes que todo el dinero de cajas de comunidad fuera enviado a España para apoyar la guerra civil. Esto indignó mucho a los pueblos, de tal manera que tenían muchas quejas. Se sumó también que en esas épocas hubo pésimas cosechas de los productos de añil. Recordemos que en el caso salvadoreño la mayor producción y el mayor factor económico de esta época era la producción añilera. Entonces todos estaban involucrados en las cosechas del añil. Económicamente la provincia, la intendencia dependía de eso, las familias dependían también de estos trabajos en las cosechas del añil. Y el chapulín, las plagas habían invadido tremendamente las cosechas. No era primera vez, habían estado sufriendo plagas y plagas, pero esta vez, pero en estas épocas habían arrasado de tal manera que habían provocado desabasto alimentario y desempleo. Es decir, la gente estaba muy agobiada por todas estas situaciones.
y bueno, por eso están demandando apoyo a los ayuntamientos de los criollos, de las ciudades, y no se los daban. Entonces se levantaron precisamente contra estos ayuntamientos que no hacían caso a sus demandas, y bueno, se levantaron. Comenzó entonces en San Salvador el 5 de noviembre precisamente contra el intendente, pero además exigiendo un nuevo ayuntamiento. Había una tendencia de pensar que eran los gachupines, los españoles, los que tenían esa mala política. Yo lo que sospecho es que, porque bueno, los ayuntamientos el ayuntamiento de San Salvador estaba integrado por algunos españoles y algunos criollos. Pero es probable, pienso yo, que esta idea que ya había impregnado Miguel Hidalgo y Costilla en México con el levantamiento de hacía unos meses, de 1810, y que se fue precisamente contra los gachupines, contra los españoles, pensando que el enemigo de todo eran ellos. Entonces, bueno, acá pienso que tendieron a eso precisamente por esto. De tal manera que quiero decir que esos movimientos de 1811 en San Salvador, en la Intendencia, ese conjunto, son precisamente levantamientos propios que lideraron indígenas, mulatos y ladinos. Los alcaldes de barrios jugaron papel, los alcaldes de sus ayuntamientos, de sus cabildos, jugaron un papel importantísimo en esto, y quiero decir claro que no tuvieron nada que ver los criollos. Sí. Los criollos en efecto tenían estaban inmersos dentro de una problemática política, pero muy propia de ellos. Bueno, ese ambiente de vigilancia que había, si estabas con los franceses o estabas con Fernando VII, hacía un ambiente muy tenso, hostil. Entonces habían reuniones secretas de intelectuales, habían, bueno, Matías Delgado, los padres Aguilar, y muchas, los Arce, en el caso de la provincia de San Salvador, se reunían, se preocupaban, demandaban, y había un asunto importante. Ya habían mandado un planteamiento a Cortes para lograr más autonomía de la ciudad de Guatemala. Exacto. En términos políticos y en términos económicos, de tal manera que ellos también tenían su lucha, y la estaban haciendo a través de la vía de las Cortes. Lo que quiero decir es que muchas veces hemos mezclado los dos movimientos, y al final se ha dicho así, entonces los criollos condujeron este movimiento. Pienso que fueron dos movimientos que cuestionaban el antiguo régimen, con sus propias problemáticas, con sus propias formas de actuar, porque los criollos no estaban planteando revueltas, pero sí los de abajo sí plantearon revueltas, y lo que querían era cambio de autoridades. No estaban planteando independencia, también eso que quede claro, sino que cambio de autoridades, y demanda que ya no se pagara el tributo, ya no se pagara la alcabala, y que les dejaran sus ahorros para sus necesidades. Sí, claro, que se cumplieran pues lo que se había decretado. Y además la hambruna y el desempleo que había. Sí. O sea, fue todo, eran más quejas. Fue una crisis. Eran más quejas que alegrías, me imagino. Claro, sí. Aplica. Sí, bueno, hay momentos así difíciles que afectan a la población. Y ya después de esas revueltas, doctora, en el libro también toca un capítulo que se llama La independencia entre la restauración constitucional y el plan imperial iturbidista. Acá hablando un poco de ya la independencia. Estamos en el año 1820, entonces, sí. Ya 1820. Sí, porque ahí es donde empieza, desde Guatemala, los Aycinena a mandarse. Hay una Aycinena, si no me equivoco, que empieza a mandarse cartas con Iturbide. Con Iturbide, que es el emperador mexicano y el encargado de la independencia de México. Esa relación es clave para entender
la reunión de 15 de septiembre de 1821. Es precisamente todo comenzó, digamos, a partir del Plan de Iguala. El Plan de Iguala se firma, el Plan de Iguala es como el acuerdo que tuvieron el ejército realista de Nueva España con los insurgentes, porque ahí sí hubo guerra de insurgencia durante, bueno, la comenzó Hidalgo y todavía en el 21 estaban en guerra. Sí. Entonces se logró una negociación y eso fue el Plan de Iguala. El Plan de Iguala hablaba de que esa negociación iba a llevarlos en México, en Nueva España, a la independencia. Entonces, desde el Plan de Iguala, ¿quién gana esta guerra? ¿Quién se vuelve como el protagonista de ese Plan de Iguala? Es precisamente Iturbide, Agustín de Iturbide, porque él era el jefe mayor del ejército realista y él había logrado aplacar la guerra y negociar con los insurgentes. Quiero decir que Iturbide tenía una personalidad muy interesante, era muy afrancesado, como decían en la época, afrancesado. Él tenía, bueno, para decirte, él era criollo, él en su casa tenía a una modista francesa. Para y era vestirse para vestirse a la usanza francesa como Napoleón Bonaparte. Es que por eso cuando uno lo mira en el caballo, exacto, Iturbide se mira con unos trajes elegantes, muy de rojo también. Rojo, negro. Exacto. Entonces, bueno, tenía una modista. Pero no solo era eso, pero también en la época, hay que retomar la idea que se estaba discutiendo en Cortes en cuanto a dividir a la América en otro tipo de regiones, una división territorial distinta a la que había, y en esas propuestas que se estaban debatiendo en las Cortes en Cádiz, era precisamente integrar una región, la América septentrional, en la que estuvieran las Antillas, México y Centroamérica. Entonces, cuando Iturbide negocia el Plan de Iguala y está pensando en la Declaratoria de Independencia de México, él dice: podemos nosotros no solo ser ahora Nueva España, sino que toda esta región septentrional. Entonces, él incluso cuando ya se declara independencia en septiembre, meses después, en 1821, en septiembre, se declara la independencia, entra a la Ciudad de México el ejército realista y los insurgentes triunfantes de que ya se ha ganado una independencia, porque se declara la independencia de España, y él plantea como una primera forma de gobierno para para Nueva España, una monarquía constitucional. Y que el territorio no era más ni menos que el septentrión, y él hablaba entonces del imperio del septentrión. De tal manera que para conseguir que la Centroamérica se incorporara, por gusto de la Centroamérica misma, empezó a conversar con Aycinena, que seguramente se conocían, eran élites. Los Aycinena eran la familia más poderosa económicamente y políticamente de Centroamérica, tenían contactos con las élites de Nueva España, de México, también de España, y empiezan a conversar. Iturbide le propone su idea y Mariano Aycinena, encantado, le gustó la idea. Se regresa entonces, él va con esta correspondencia a la tertulia patriótica, que era una instancia de sus amigos, de estas élites políticas que se reunían habían reuniones en el consulado de comercio, en la tertulia patriótica, los periódicos también, el editor constitucional, el amigo de la patria, eran todos, digamos, entidades donde sociabilizaban
grupos intelectuales y comerciantes, militares, curas, donde se compartían ideas, nuevo pensamiento político que criticaba el antiguo régimen. Exacto. Y que estaban pensando en nuevas formas de gobernar de estas maneras modernizantes que ya estaban haciéndose puestas en práctica en Europa. De tal manera que Aycinena habla con lo de la tertulia patriótica y les plantea esta propuesta de México, y entonces Iturbide les había dicho: ustedes declaren independencia con anexión a México. De tal manera que los aycineros están promoviendo esto. Sin embargo, como decía, hay otros grupos, digamos, intelectuales de la ciudad de Guatemala y de las intendencias locales, digamos, regionales, como por ejemplo la de San Salvador, aquí juega en este debate de cómo hacer la independencia, juega papel importante un personaje salvadoreño, José Matías Delgado. Totalmente. José Matías Delgado, su pensamiento era tendido más al republicanismo, y no fue de la simpatía, ya se rumoraba, antes de la declaratoria del 15 de septiembre, ya se rumoraba que había un grupo político que iba a plantear independencia con anexión a México, pero había muchos otros grupos que no estaban de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, esta reunión de 15 de septiembre es muy tensa porque están las diferentes posiciones tratando de ganar terreno en esa firma porque todos coincidieron que había que declarar independencia. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tenía que decir esa acta? Era los grupos estaban presionando porque quedara lo que desde su grupo pensaban. Es decir, lo que más concretamente se debatía era si declarar independencia con unión a México, o declarar independencia bajo un criterio republicano, principios republicanos, y conformar un gobierno sin extranjeros. Y en aquella época los centroamericanos pensaban y sentían que su nación era toda la Centroamérica. Entonces se planteaban un gobierno de la Centroamérica, la República Federal. Fue la propuesta que empezaba ya a debatirse, a impulsarse. Entonces se confrontan dos proyectos políticos a la hora de la declaratoria de independencia. De tal manera que, ¿qué es lo que triunfa? Ambos quedó ambiguo. Eso iba a decir. Una vez nos decía alguien, no recuerdo quién, que si alguien, nosotros acá como ya salvadoreños, ¿verdad? Porque así dice el DUI, ni modo, leemos o nos detenemos a leer lo que celebramos, por así decirlo, el 15 de septiembre de 1821, pero si nos detenemos a leer el acta de independencia, alguien nos decía, esa acta de independencia fue algo como que tengo una tarea a último momento y la tengo que hacer, porque no tiene un rumbo político. O sea, no, cómo no. Lo que pasa, sí tiene rumbo político, pero te digo, estaban confrontados. Ajá. De tal manera que los republicanos lograron que no se declarara independencia y anexión a México. Y dicen, quedan sí. Al final es como que, bueno, ¿saben qué? Nos reunimos el próximo año, en 1822, y ahí decidimos. No dice así. Declara independencia ante la monarquía de España. Ahí sí, eso sí, es la primera independencia de España, el 15 de septiembre. Sin embargo, queda abierto, sin decidir todavía qué tipo de gobierno, qué tipo de gobierno se va a instalar. Ajá. Entonces, lo que se dice es, vamos a convocar a un congreso para decidirlo, porque lograron los republicanos frenar precisamente el que se quedara, que íbamos a ser parte de México.
De tal manera que este debate, esta confrontación, que se fue profundizando a tal grado que Iturbide amenazó con enviar tropas, las envió precisamente, sí. Y inició entonces una guerra civil apoyada con fuerzas militares de la ciudad de Guatemala, las de México y otros milicias de otras partes, porque la Centroamérica se dividió, quedó muy dispersa, quedó muy fragmentada después del 15 de septiembre y luego con la anexión, porque algunos estaban apoyando esa propuesta anexionista, otros no. Algunos ayuntamientos, y allí se le pidió a los ayuntamientos que decidieran ellos. Cuando no era ese el acuerdo, ahí violentó el acuerdo de independencia Gabino Gaínza, que todavía seguía siendo el presidente de lo que antes había sido la Audiencia de Guatemala, seguía él gobernando porque no se había elegido una nueva autoridad. Entonces él, en lugar de convocar a un congreso, como estaba establecido en el acta firmada, convocó a los nuevos ayuntamientos que recién también en la nueva etapa de constitucional que se había declarado, ya el rey estaba libre y se había logrado que el mismo rey promoviera la constitución de 1812. De tal manera que él dijo, bueno, que sean los ayuntamientos los que decidan. Pero eso, quiero decir que entonces empezó toda un manipuleo de decisiones, y muchas declaraciones de ayuntamientos fueron presionadas por autoridades locales. Por ejemplo, los subdelegados de partidos, que eran una autoridad importante local, pero de la monarquía. Ellos fueron, algunos que estaban a favor de la anexión, presionaron por la anexión, y otros fueron presionando para que los ayuntamientos declararan anexión o no anexión. Sí. De tal manera que fue una elección muy rápida, muy poco clara, muy poco transparente, diríamos hoy. Sí. Los votos no estaban claros, algunos ni siquiera llegaron las actas de los ayuntamientos a tiempo, cuando ya Gabino Gaínza decía, Centroamérica dice que somos parte de México, queremos anexarnos. Entonces vino la guerra civil. Ajá. Eso, exactamente. En redes sociales yo miro a veces los comentarios y la gente, no, que los mexicanos nos invadieron y que no sé qué, y que les dimos duro. Y es como que ver todo eso, cómo la gente saca pecho ya por colores que ni siquiera existían en aquella época, el azul y blanco y todo esto. Sí, sí. Pero que sí hubo una intervención mexicana, y creo que eso nos va a dar para otro capítulo, el hecho de cuando Iturbide mira que la Constitución, como usted dice, los republicanos frenan un poquito el hecho de anexarse, y sobre todo los sansalvadoreños, que ahí estaba el relajo, ¿verdad? Ya me imagino a Iturbide enojado y como que, aquellos son, no, manden unos guatemaltecos, y después los guatemaltecos creo que los detienen aquí en Santana, ¿verdad? Los logran hacer frenar también, y ya Iturbide se enoja y manda a Filisola. Filisola, ajá, esto ya lo había mandado desde así antes. No solo los sansalvadoreños se opusieron a la anexión, también el ayuntamiento de Quetzaltenango, que era una provincia, los primeros que declararon independencia. Y lo que pasa es que hay que entender también que la declaratoria de independencia de 15 de septiembre es cierto que rompe con la monarquía, pero también las provincias estaban tan agraviadas por la ciudad de Guatemala, porque se ejercía un poder muy centralizador desde la ciudad de Guatemala sobre las provincias. Entonces lo que querían las provincias, sobre todo los republicanos y los que no querían la anexión, romper con Guatemala. Y lo que pasa que en muchas provincias y en muchas élites provinciales también simpatizaban más con la no anexión. ¿Por qué? Porque con la anexión ya habían negociado con Iturbide que Gaínza podía seguir siendo
la autoridad mayor y que la capital de esa región de México podría seguir siendo Guatemala. Entonces no cambiaba nada prácticamente. Exacto, lo que tú dices lo dijeron muchos en ese momento. Sí, lo dijeron mucho, aquí no cambia nada. Entonces no queremos eso, lo que queremos es cambio. Desde las provincias, la independencia significaba romper con el centralismo de la ciudad de Guatemala, sobre todo político, cultural, económico. Sí. Bueno, doctora, ya para ir terminando, creería que hemos aprendido el hecho de este tipo de revueltas populares, como lo menciona en su libro, no es más que todo como nos han contado, que tenemos a los próceres, tenemos a estas personas ya chelitas y que ellos ya bien vestidos, armémosla y hagamos el relajo, ¿no? Sino que viene desde el sector, pues como usted lo menciona, popular, indígena. Es decir, los sectores populares plantearon elementos que tenían que incluirse en esa idea de independencia, también las élites, comerciantes, los intelectuales, los mestizos, los mulatos, es decir, el proceso de independencia fue empujado por toda la sociedad. Cada uno desde unas formas de lucha propias y eran diferentes a las otras, y además cada uno de los estamentos, de los sectores, impulsando planteamientos para solventar necesidades propias. Y quiero decir que, bueno, habíamos hablado del 15 de septiembre, la anexión, y luego se da la independencia absoluta. Y la independencia absoluta es precisamente una reafirmación de la independencia sin imperios, sin dominios de ninguna otra parte. Exacto. Incluso esa acta de independencia absoluta menciona: somos libres de España, México y cualquier otra nación. Entonces ambas son importantes en ese proceso de independencia. ¿Y por qué es importante estudiar el proceso de independencia? Porque fue un proceso que culminó al cambio de gobierno, al fin del imperio español, al fin de ese colonialismo, se comenzó entonces a generar nuevos gobiernos bajo el marco de esta visión de estados modernos, republicanos, federales, constitucionalistas, liberales. Todos esos conceptos políticos se debatían de cómo aplicarlos en estos nuevos gobiernos que estaban intentando iniciar. Y eso sobre esa base precisamente que se constituye la República Federal. La República Federal viene siendo entonces el primer paso después de la independencia hacia la construcción de un Estado moderno en la Centroamérica. Exactamente. Que por las pugnas y por las antiguas relaciones entre el gran debate fue entre centralismo y provincialismo, entre autogobierno, autonomismo. Las provincias insistían: no queremos más centralismo de Guatemala. Y tendían las élites guatemaltecas a tratar de dominar en la misma República Federal. Entonces terminó rompiéndose muy rápidamente en medio de unas crisis de guerras. Otra vez se entró a otras guerras civiles, guerras internas que terminaron fragmentando la República Federal. Y ahí por el 1840, digamos en el caso salvadoreño, es que se genera la nueva República del Salvador, independiente de Centroamérica, independiente de la República Federal. Comienza allí, digamos, una nueva etapa en la construcción del Estado moderno. Ya con su constitución. Entonces, esto es bien importante, acentuar que el proceso de independencia significó un paso para ponerle fin al régimen absoluto, al antiguo régimen, y retomar las ideas de la época, como lo estaban haciendo en el resto de América, en Europa, de encaminarse a nuevos gobiernos
bajo los criterios del nuevo Estado moderno y estos planteamientos políticos de la época, Sí. La ciudadanía, la república, la federación, el liberalismo, todo eso dio configuración a los nuevos estados nacionales. Exactamente. Ujú. Bien, doctora, pues nada más agradecerle por haber venido, por su tiempo. Muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto. No va a ser la primera vez, doctora. Hay muchos temas en historia muchísimas gracias, que sí, vamos sí. a tratar y pues... y de nuevo felicitarlos por esta iniciativa y por esta forma de divulgar la historia también. Gracias, Sí. doctora. Estamos tratando de que nos conozcan, que la historia sí se estudia, Claro que sí. pero desde una perspectiva mayor, en base a datos, ya hemos explicado en el primer capítulo de la primera temporada qué es la historia, cómo se estudia, qué hacemos, etcétera, y pues creo que va quedando un poquito más claro con estos espacios, ¿verdad, doctor? Sí. Bueno, me despido. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales de ¿Qué Ondas con la Historia? Y también de las redes sociales de YSW Radio. Y pues recuerden, quien no conoce su historia no sabe quiénes son los gachupines. Así es que, gracias.